mucha gente no comprende lo que yo hago como artista. Yo hice el esfuerzo de mirar a los demás. Siento que no he recibido el mismo trato. Siento que todavía yo tengo que luchar para poder ser comprendido. Pero es una cosa que debe haberlo sentido Picasso también, así que no me siento solo en esa parte del asunto. Yo siento que lo que pinto tiene que ver con esos sueños que yo no me acuerdo. Todo lo que yo hago es un relato. Esto que estoy haciendo aquí es abrirme y ser yo. Es parte de mi accionar como artista. Uno de mis sueños es poder filmar mi vida en el arte como si fuese un reality show continuo, porque yo nunca salgo de este mundo, nunca. Mi nombre es Daniel Santoro, soy pintor. Y el reconocimiento de Pedro yo creo que es el tiempo el que lo va a dar, porque Pedro no es solo lo que hace, si bien lo que hace es fundamental, pero no es solo eso, sino que es todo el contexto también. Es el personaje Pedro Roth el que termina de dibujar su dimensión artística. Por eso necesitará un tiempo. Es un personaje fuera de serie, uno de esos personajes, solamente Buenos Aires puede producirlo, ¿no? Esa mezcla, un húngaro con una vida tan trágica, con un pasado tan tremendo. Nací en Budapest de una familia de clase media alta. Era la única casa de toda la familia donde había libros, donde había discos 78 en ese entonces de música clásica, colecciones de porcelanas, piano, y todo eso se terminó con la guerra. Y nos llevaron al gueto y a mi padre lo deportaron, lo mataron en Auschwitz. Soy sobreviviente del Holocausto y eso me marcó. De Hungría nos fuimos a Transilvania. No conocí a Drácula, te aviso. Nos fuimos de inmigrantes a Israel. En Israel viví primero en varios kibbutz y después en el 54 un primo de mi madre y un tío nos trajeron a toda la familia que quedó viva, ¿no? Y eso lentamente fue construyendo lo que soy yo hoy. Una especie de collage de todas las culturas, ¿no? Mi madre decía, vos tenés que tener un oficio. Si vos tenés un título, nos vamos a otro país y no va a servir. Entonces tenés que tener un oficio.
Y así fui como de asistente, de ayudante, de aprendiz con un fotógrafo. Fui a la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata, donde me recibí de realizador cinematográfico. Empecé a conocer toda la gente que estaba metida dentro de este mundo, a todo el mundo de las artes plásticas. Y hice mi primera muestra de fotografía. Desde ese entonces fui fotógrafo de Ruth Ben-Zakar, 35 años, fotógrafo de Glusberg, del CAIC, participaba del Ditela. Con mi hijo Damián fuimos a Bariloche de vacaciones y llovió todo el mes. Y entonces, para entretener a Damián, decidí empezar a dibujar para él o a dibujar juntos. Esos dibujos quedaron sobre una mesa en mi casa y viene una pintora, Ana Inés Macadam, dice: ¿de quién son estos dibujos? Míos, digo. Bueno, dice, esto hay que mostrarlo porque son buenos. Y entonces hice mi primera muestra con esos dibujos y otros más grandes en la librería Siglo XX, y vino todo el mundo y se cortó la luz el día de la inauguración. Y están las fotos de la inauguración, todo el mundo mirando los cuadros con velas. Trato de no tener máscaras, porque, o sea, mi manera de moverme en la vida es sin máscara, es cara, pura cara y enfrentar las situaciones y no tener máscara. La máscara enturbia la relación, y no es mi caso. Yo soy así siempre, desde el momento que me levanto hasta que me acuesto. Cuando sueño, no sé. Yo me hice acá, al final, con toda esa argamasa que fue, me hice acá en Buenos Aires. Es muy difícil que dentro de este mundo alguien no me conozca. De alguna manera, yo me siento guardián de la memoria. Yo no soy guardián de las cosas, a pesar que yo tengo una colección. Pero cada una de esas cosas que hay guardan una memoria, no es una cosa. Es un pedazo de una memoria de la que yo me siento responsable. Y que es parte de lo que es mi vida. Inclusive voy a hacer un texto que diga las memorias y las cosas. Yo estoy del lado de la memoria, porque las cosas sin memoria es un desierto. Como dice la gente, soy puerta. Dejo pasar mucha gente a este mundo artístico. De esa manera también paso yo, es verdad, también paso yo, pero además dejo pasar un montón de gente. Un poco lo que decía Berni, que un artista son 3 interlocutores y 2 livings. Significa que si vos tenés 3 interlocutores y estás colgado en 2 livings importantes, sos artista. Parte de la misión del artista contemporáneo, explicar lo que hace. Porque antes uno pintaba cosas o dibujaba o escribía cosas que la gente sabía de qué se trataba. Todo el mundo sabía que si había una cruz era una crucifixión. El beso final de la película. ¡Qué hermosa! Vos ya podías imaginar toda la película, pero hoy en día el artista
se fija en otras cosas que antes no se fijaban y que no están dentro de ningún marco. Uno de los trabajos del artista es explicarse a sí mismo todo el tiempo y crear una credibilidad, porque básicamente el arte es el último campo de la honestidad y el último campo de la verdad. El resto es silencio, ¿no? Pedro como artista es un fuera de serie, o sea, es un artista de esos que son absolutamente inclasificables. Se movió siempre en un territorio también de gente inclasificable. Y Pedro vivió mucho todo ese periodo, pensando en el periodo que yo no lo conocía, incluso de la época del Di Tella. Era un fotógrafo de varias galerías, entonces ahí tenía contacto con todos. Y después se reserva su espacio de trabajo artístico, que lo hace de manera muy poco ortodoxa, digamos, ¿no? Él suele pintar en la cama a la mañana. Después uno de la tarde lo ve en los bares siempre haciendo esos libros. Hay como mutaciones en los personajes de Pedro. De pronto empiezan a aparecer unas manos. De una mutación en otra va pasando y va regenerando el universo. Muy raro, Pedro. Es un artista que habrá que tomarse un tiempo, tal vez, para que sea reconocido en toda su dimensión y en toda su diversidad también. Ruth Ben-Zacar me dijo: no, vos por ser amigo del dueño del Colón, estás preparado para cantar en el Colón. Cuando yo le abrí la puerta del Colón a Ruth Ben-Zacar. Y lo mismo, Bluesberg, cuando estaba muriéndose, yo lo estaba llevando en silla de ruedas por Arte Va, me dice: fuimos muy injustos con vos. Esto nunca se lo conté a nadie. Disparó un arma mientras era sometida a una brutal golpiza y esto provocó la muerte del agresor, que sería integrante de una banda de delincuentes dedicados al asalto de bancos y la sorpresa de los investigadores de la policía municipal encontró un principal, una ametralladora y comunicación y también ropa militar a la policía con información realmente correspondiente a ello. Yo nunca estudié pintura. Yo no sé reflejar la realidad exterior en la pintura, sí lo sé hacer en la fotografía. Son personajes. Hago personajes y quizás sean interlocutores míos, personajes afuera de algo que me pasa adentro, con manos grandes. Es lo que yo pinto. Mis figuras no son realistas. Cuando yo quiero hacer un relato realista, tengo la herramienta de la fotografía. No necesito hacer nada realista con la pintura, que es una cosa que va surgiendo de adentro mío y no hay ni miedo, no hay ni nada que haga como de intermediario. Yo no represento, yo presento. El expresionismo es parte de lo que yo hago, porque así me sale, porque es parte de mis raíces culturales. Es algo que le sale del cuerpo. Parecería ser que no hay una meditación de la cabeza, sino que es una meditación directamente que lo tiene agarrada de los dedos. Uno se pone frente a la tela, frente al papel y piensa lo que va a hacer. Pedro no parece como que no hay un pensamiento previo. Va y hace directamente. Yo creo que nunca le he visto hacer una recta geométrica a Pedro. Siempre tiene un trazo, una especie de trazo personal. Ese trazo que es vital y sabe a dónde va, que si uno lo mira bien parece que está hecho de permanentes dudas, de que nunca sabe bien hacia dónde va, pero siempre va hacia un lugar.
Hay personas que yo siento que me han influenciado. Uno es Cartier. Cartier casi nunca pintó, pero fue 4 años profesor mío de visión. Y yo aprendí con él en el tren, viajando en el tren los sábados a la mañana para ir a su clase, que fue el introductor del Bauhaus en la Argentina, y ese es uno de los que yo siento que me han abierto los ojos. No me acuerdo de los sueños. Lo que sí, yo siento que lo que pinto tiene que ver con esos sueños que yo no me acuerdo. Por eso pinto temprano cuando me despierto, como queriendo anotar esos recuerdos de ese sueño que no sé cuál es. Usé muchos otros materiales y muchos soportes, sobre todo. He pintado una puerta que está en mi casa, he pintado muchas cosas, muchos otros soportes, muchas servilletas de bares. Ahora estoy haciendo una obra que va a ser una pared entera de servilletas como una Aleph de los bares de Buenos Aires en homenaje a Borges, en una muestra que va a haber en el Museo Judío. El tema de las lapiceras viene por el nomadismo. Ser joven es andar por ahí. Tengo un cerebro plástico y entonces estuve buscando un elemento que yo pueda llevar en una cartuchera, que yo puedo cargar con tintas acrílicas y trabajar en los cafés y también trabajar en la cama sin manchar la cama, ¿no? La Ballena es una especie de acción artística que nació de una conversación casual que tuvimos en un bar que está cerca de mi casa, ahí enfrente de Plaza Congreso. Ahí se constituyó un colectivo artístico que terminamos llamándolo Estrella del Oriente, porque en realidad es una acción artística pensada para solucionar el problema de las migraciones humanas. Demasiado ambicioso. Los migrantes en su condición de migrantes podrían ser vistos como obras de arte. Los humanos están restringidos, las obras de arte están favorecidas. Entonces nosotros convertimos a los humanos en obras de arte y de esa manera los ingresamos con más facilidad. Pero todo esto se registró en una película porque para llevar a los migrantes a los museos del primer mundo pensamos en una gigantesca nave. Se llama La Ballena, a bordo de la cual estaría la representación de todo el mundo del arte, pasando por un gigantesco mingitorio. Un poco trae la idea de aquel mingitorio de Duchamp. Por ese pasaje tendrían el bautismo y se convertirían en obra de arte. Bueno, todo eso está registrado en la película. Al dolor. No me gusta el dolor. Es decir, voy al dentista y tiemblo. No me gusta el dolor físico. Los demás dolores los puedo elaborar. Tengo 25 años de análisis y lo puedo elaborar, pero el dolor físico me aterra. Mi conflicto fue cuando la madre de Damián
de mi hijo mayor lo raptó y por 6 meses no sabía dónde estaba mi hijo y nadie me lo quería decir y yo como loco andaba buscándolo por toda la Argentina. Pero para mí fue el peor año de mi vida, fue peor que Hitler. Con eso te digo todo, ¿no? Te voy a decir lo que decía Facundo Cabral. Decía, hay una señora que prefería la pena a la alegría porque duraba más. Es un poco el tema de la vida, ¿no? Cada premio es una sonrisa. Líbero Badí decía, no hay que enorgullecerse cuando te aceptan ni cuando te rechazan. Y tampoco me gustaría vivir solamente de alegrías, porque las alegrías no son muy creativas. Y si vos mirás mis libros de artista en general, están dibujados y escritos y están pensados. Cada minuto hay algo que a mí me ayuda a seguir viviendo, a pensar, a encontrar un porqué, un algo. La última vez que estuve en Berlín, fui a Potsdam, donde tenía el castillo Federico el Grande. Me di cuenta dónde invirtió el dinero que pagaron mis antepasados por mi apellido, ¿no? A un funcionario de Federico el Grande se le ocurrió vender apellidos. Y entonces los colores eran apellidos baratos y los que tenían oro y piedras preciosas eran apellidos caros, ¿no? Y Roth es rojo, es el apellido de mi familia y es un apellido de los baratos. No habrán querido invertir o no tenían más plata. Y después los caros eran los que tenían oro y piedras preciosas. Silbermann, Silberstein, Goldman, Goldstein, Rubinstein. Eran los apellidos caros que tenían que ver con oro y con piedras preciosas. Los colores los elijo con el estómago, porque ahí es donde yo siento que está el equilibrio de lo que yo hago. Cuando yo no siento malestar en el estómago es porque está equilibrado. Y de ahí elijo los colores, desde ese lugar. Y para mí la belleza es cuando las cosas encajan. Yo creo que mi mejor obra es la última, la que estoy haciendo en este momento. Mi hijo fue a la India y dice, ¿cuál es lo más importante del budismo? Le preguntó a un maestro en el Tíbet. Siempre queda muy bien meter algo de Tíbet. Le dice, lo más importante es lo que usted se acuerde en este momento. Y yo siento que mi obra está en perpetua evolución. El libro que traje para mostrarte, lo terminé esta mañana en la cama. Y yo siento que es lo mejor que hice, pero ya estoy en la próxima. Creo que vivo en el futuro. Yo siempre digo, no quiero ser recordado como un viejo de mierda, quiero ser recordado como un anciano venerable, recordado como un artista.
Pedro se mueve en una trama de amistades. Toda esa pérdida familiar trágica, yo creo que Pedro sabiamente la convirtió en una especie de red, conocidos, amigos, que para él son vitales, y uno se siente parte de esa red. Una vez que te atrapa Pedro ya no podés salir, no podés dejar de ir a su cumpleaños a comer ese goulash, digamos, estás metido en esa lógica de Pedro Roth, sos uno más ahí, o sea, te sumó casi como familia, ¿no? Entonces eso es muy cálido, muy lindo. Los artistas tenemos nostalgia del pintor del bisonte, cuando el artista era tan importante como el cazador, el que ponía el cuerpo, porque sin ese bisonte pintado no había cacería. Y es ese rol para el artista de ser realmente útil, verdaderamente. Y hoy en día el arte se hace con el excedente. Ese es un consejo que yo doy a mis alumnos. Si para vos es evitable, no lo hagas. Solo hacelo si es inevitable, porque si no es polución.